Dios les bendiga a todos. Queremos compartir algún pensamiento, alguna reflexión de la palabra de Dios. Bendecimos a todos los que van a estar mirando este video, que está enfocado fundamentalmente a las personas familiares, conocidos, que no son cristianos, que no profesan la fe cristiana, aunque puedan ser religiosos, creyentes de alguna religión. Bueno, eso ya sabemos que no te hace cristiano. Y vamos a mirar un poquito lo que dice la palabra de Dios, que de hecho muchas religiones tienen la palabra de Dios, pero por supuesto que no la aplican ni la conocen debidamente, ya que se basan muchas veces en credos hechos por hombres, en otros libros que no son autoridad espiritual, sino que también han sido creados también por hombres supuestamente iluminados, pero justamente la palabra de Dios ya había predicho todas esas cosas y nos alerta hoy en día a tener mucho cuidado. Una de las cosas que nosotros los cristianos padecemos y que ya sabemos que va a ser así porque conocemos la palabra, es que somos incomprendidos por aquellos que aún no han llegado al conocimiento de la verdad, no son nuestros hermanos, sino que simplemente ellos pueden creer en Dios, pueden creer aún en Jesús, pero hay una diferencia. ¿En qué está la diferencia? Bueno, vamos a mirar un poco la palabra y nos vamos a dar cuenta. La Biblia dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra en Cristo da la idea de estar adentro, metido adentro. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí nosotros vemos una diferenciación de unos que andan conforme a la carne y otros conforme al Espíritu. ¿Cuál es el que anda conforme a la carne? Bueno, justamente el que no tiene el Espíritu. Cuando nosotros hablamos del Espíritu, hablamos del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, antes de irse, Él les dijo algo muy interesante a los discípulos. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque mientras Él estuvo con ellos, Él era el que los consolaba, el que los arropaba, el que les enseñaba todas las cosas y le mostraba las cosas del reino, para que esté con vosotros para siempre. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién no puede recibir? El mundo, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos que el mundo no conoce al Espíritu Santo, que no le puede ver. Y entonces la diferencia entre el que tiene el Espíritu y no lo tiene, y el que no lo tiene, es justamente la diferencia que hay entre un cristiano y uno que no es cristiano, que nosotros le llamamos las personas del mundo, porque nosotros también estábamos en el mundo cuando Jesús nos rescató de ese lugar y nos dio su Espíritu Santo.
Y ahí comienza la diferencia, y ahí comienza la incomprensión, y ahí comienzan varias cosas que la gente no puede entender de nosotros. No puede entender cómo cambiamos tanto, cómo abandonamos cosas que antes abrazábamos, muchas cosas que hacíamos y que dejamos de hacerla, y ahora vamos por otro camino, ahora estamos en la iglesia, ahora llevamos una vida diferente, no andamos en borracheras, no andamos en cosas que realmente a Dios no le agradan. ¿Y por qué? Bueno, porque ha venido a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios y ha hecho una diferencia. Porque el Espíritu Santo de Dios lo que quiere hacer es agradar a Dios. Y el espíritu humano lo que quiere es agradarse a sí mismo. Por eso el cristiano vive una vida para agradar a Dios y el del mundo vive una vida para agradarse a sí mismo, agradar a sus deseos. El cristiano renuncia a sus deseos y lo que más quiere es hacer lo que Dios desea que hagamos. Y ahí empiezan muchas veces los conflictos, porque ya no vamos a determinados lugares, porque ya no participamos de determinadas fiestas, de determinadas fechas, ya no nos manejamos con las cosas establecidas por los hombres, sino que nos manejamos por la palabra de Dios y por las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Y lo hacemos con gusto, lo hacemos con alegría, no estamos amargados, no estamos tristes, no precisamos nada de lo que hacíamos antes, precisamos ahora las cosas que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces dice claramente la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Entonces, el que no tiene el Espíritu, él se levanta y bueno, está pensando en una cantidad de cosas, preocupaciones, afanes, fiesta, lo que sea, ¿no? Trabajo, pero su vida está preocupada, su vida está, bueno, muchas veces adelantándose a cosas que ni siquiera han pasado, la gente a veces está asustada por lo que puede pasar, bueno, que van a subir los precios, que falta esto, que falta aquello, que hay guerra por allá lejos, que hay terremotos, que hay cuántas noticias, cuántas cosas que turban el alma de las personas. Bueno, esos son los que están en la carne y están pensando en cosas de la carne, bueno, están pensando en tener esto, aquello, lo otro, que no es malo, no tiene nada de malo, pero es su vida, la vida es eso para ellos. Sin embargo, para nosotros dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso a nosotros, más allá de las circunstancias que nos toca vivir en esta tierra, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros objetivos son muy diferentes a los que no tienen el Espíritu. Nuestra vida está centrada en Dios, es para Dios y estamos permanentemente pensando en la obra de Dios. ¿En qué podemos hacer para el Señor? En predicar la palabra, en que se salve como nos salvamos nosotros algún alma. Estamos pensando en orar, estamos pensando en leer la Biblia, estamos pensando en reunirnos con los hermanos. Y esa es nuestra vida espiritual, que nos ha dado justamente el Espíritu Santo, porque nadie que no tenga el Espíritu puede vivir de esa manera. Por eso es la gran diferencia con aquellos que no tienen al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Escuche, el ocuparse de la carne, el vivir fuera de las guías del Espíritu Santo es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso los cristianos tenemos vida y tenemos paz. No es por mérito nuestro, no es porque nosotros seamos algo sobrenatural, que tengamos poderes. No, es porque el Espíritu Santo de Dios vino a vivir en nosotros y nos ha cambiado el corazón, nos ha cambiado la vida y nos ha hecho conocer lo más hermoso que un ser humano puede conocer,
que es conocer a nuestro Padre Celestial, a Dios y a su Hijo Jesucristo, el Salvador de nuestra vida. Por eso nuestra vida ha cambiado tanto. Dice acá, y los que viven por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ningún ser humano que no tenga el Espíritu Santo puede sujetarse a la ley de Dios. Aunque quisiera, no lo puede hacer. Solamente lo que tenemos por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, podemos hacerlo. Y dice más, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Es decir, que tú, si no eres hijo de Dios, si no tienes el Espíritu Santo, si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador y le sigues, porque muchos dicen, sí, yo creo, bueno, creo, tengo una estampita o tengo un crucifijo o tengo... No, pero eso no sirve de nada. El creer para salvación y para recibir el Espíritu Santo es algo mucho más profundo. Es un cambio en tu corazón, es un arrepentimiento de la vida pasada, es un cambio de propósito, de vida, de metas. Es un cambio de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es nacer de nuevo, es nacer a la vida espiritual, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Por eso nosotros te estamos predicando, para que en esta noche tú recibas la palabra y te des cuenta que no se puede ser cristiano a media, o se es cristiano o se es del mundo. Los que salimos de ahí sabemos bien cuál es la diferencia. Mas vosotros, nos dice a nosotros los cristianos la palabra, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y tú puedes ser un grande religioso, que te persignas, que vas a ciertos lugares, puedes hacer muchas cosas, pero si no has recibido el Espíritu Santo, sigue siendo del mundo. No eres un hijo de Dios, porque acá dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces la diferencia entre un cristiano y una persona del mundo es que el cristiano tiene al Espíritu Santo y el del mundo no lo tiene. Y entonces dice la Biblia que el del mundo, no puede comprender las cosas espirituales. No las puede entender, no las puede comprender. Por más que nosotros se las expliquemos, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y nosotros, hablando de nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo. Quiere decir que hay un espíritu del mundo y está el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia, queridos. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, nosotros sabemos perfectamente lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ahí está, el hombre carnal, no percibe, no entiende, no logra comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y como no tiene el Espíritu, no las puede entender. Por eso muchas veces nos llaman locos, nos llaman extremistas, nos llaman radicales, nos llaman muchas cosas. Porque el hombre del mundo no puede entender lo que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y nosotros sí lo hemos recibido. Y sabemos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos da cada día. Entonces es muy diferente
a aquel que no tiene el Espíritu de Dios y anda a su real parecer y entender, anda a tientas, o le emboca, le erra, pero bueno, guiado por su propio espíritu. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El cristiano tiene la mente de Cristo. Bueno, nos llamarán de muchas maneras, pero lo cierto es que nosotros hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libre a través del Espíritu de Dios que ha venido a vivir, a morar en nuestro corazón, a cambiar nuestra vida, nuestro corazón, a llenarnos del amor de Dios y a darnos una nueva vida. Tú también la puedes tener. Tú también la puedes tener si no la tienes. Deja la religión, deja las filosofías, deja todo aquello que te ofrece solución para tu vida, pero no te cambia el corazón. Solo te puede cambiar algunas cosas emocionalmente, pero el cambio de corazón, el cambio de percepción de lo que realmente, para qué estamos en este mundo, para qué nacimos, hacia dónde vamos, solamente eso te lo puede dar el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice que Jesús lo iba a enviar para convencer de pecado. Y el principal pecado, dice en San Juan, dice, os conviene que yo me vaya y que les envíe el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Y explica cuál es el pecado. Ya se los voy a leer. Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El gran pecado de la humanidad que acarrea todos los demás pecados es no creer en Jesús. Pero no creer en Jesús de verdad, es decir, para salvación. Porque es fácil decir yo creo, sí, creo. No, pero el tema es creer y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Y renunciar a tu vida y dársela a Él. Eso es creer para salvación. Eso es creer para recibir el Espíritu Santo, que cambiará tu vida como cambió la mía y la de millones de cristianos, que estamos con una grande diferencia con aquellos que están en la carne. ¿Por qué? No porque mérito nuestro, sino porque Dios nos llamó y nos hizo ese maravilloso regalo de la salvación, dándonos el Espíritu Santo. Espero que tú en esta noche, si no has recibido el Espíritu Santo, le pidas perdón a Dios por tus pecados, y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador y le pidas que te dé el Espíritu Santo para que a partir de hoy tú también pases a ser un cristiano más. Que Dios te bendiga.